se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Una de las cosas que más me llama la atención es el hecho de la palabra o el denominar a alguien pastor, ¿no? Es muy interesante la palabra pastor. La palabra pastor denota o señala a una persona que trabaja en la obra del Señor Jesucristo como pastor. El pastor, dice la palabra de Dios, que apacienta las ovejas, ¿no? Si una oveja se pierde, va tras la oveja y no descansa hasta que la rescata. Pero la palabra pastor ha sido muy tergiversada. Creo que es una de las palabras, bueno, Satanás todo lo ha tergiversado. Pero hoy se confunde el pastor, hoy se confunde la palabra pastor con la palabra teólogo. Es muy fácil confundir las cosas, ¿ok? Y nosotros, hermanos, como en la deficiencia mental hoy que se vive en el mundo entero y entre el pueblo adventista no es la excepción, pues también tendemos a confundirnos. Un teólogo no es necesariamente un pastor y un pastor no es necesariamente un teólogo. Y la Biblia está llena de esos ejemplos, ¿no? La Biblia está llena de esos ejemplos por todos los lados. Si nosotros, por ejemplo, vamos a el libro de, acompáñenme en un momento al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 10, nos muestra algo interesante. Nos dice lo siguiente. Versículo 1 nos dice, libro de Juan, capítulo 10, versículo 1 nos dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón o salteador. Fíjate que Cristo está hablando de algo puntual, de algo real, de algo veraz. Y Él está hablando y está apuntando al redil, ¿verdad? ¿Qué es un redil? Es interesante pensar en qué es un redil. Yo me imagino que la mayoría de ustedes saben lo que es un redil. Pero para los que no saben qué es un redil, el diccionario nos dice que un redil es un recinto cercado en el que los pastores guardan el ganado o las ovejas, ¿verdad? Es un recinto cerrado. Ese es un redil. Entonces, el redil es el lugar donde las ovejas viven, donde son guardadas las ovejas para que en ese lugar pues sean cuidadas por ese pastor. ¿Ok? Yo sé que si nosotros lo apuntamos o señalamos, podríamos decir que el redil es la iglesia, ¿verdad? Bueno, tiene una aplicación muy lógica, pero ahora ya nosotros no estamos dentro de esas cuatro paredes que se hacen llamar la iglesia, ¿verdad? Así que no sé qué tan veraz será aplicarlo a nuestra experiencia. Sin embargo, es interesante que nosotros seguimos todavía esperando mucho de los pastores, ¿no? De los pastores, y cuando digo pastores, me refiero más exactamente a los teólogos, ¿no? Estando yo allí sentado, pienso, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás esperando, no? Piedradita, ¿qué esperas? ¿De quién estás esperando? Y dice el Señor Jesucristo que el ladrón, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y Cristo estaba hablando en este momento, estaba en una discusión con los escribas y los fariseos que
supuestamente eran los super religiosos de su tiempo, eran la crema innata pues de la religión, eran las personas que más sabían, eran entre comillas los teólogos de la época, las personas de renombre, las personas a las cuales todos conocían. Hoy podríamos decir tantos pastores, tantos teólogos que se conocen. Interesante la teología, interesante e importante, mis amados hermanos, la teología. ¿Qué es teología? Teología, dice el diccionario, es el nombre femenino de la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Eso es, o por lo menos lo que significa la palabra teología. Y se supone, por ende, que un teólogo es aquella persona que trata de Dios, que habla de Dios y que también tiene un conocimiento que comparte con el ser humano acerca de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un teólogo, por lo menos, un teólogo que ame y tema a Dios, un teólogo que respete a Dios, un teólogo de verdad, ¿ok? Un teólogo que realmente sea pastor. Pero está escrito en la profecía que en este tiempo habría muy pocos de ellos. Es interesante notar cómo actualmente, hermanos, se irrespeta de una manera brutal, y ustedes perdonen la palabra que yo estoy utilizando en este momento, pero no encuentro ninguna otra, para señalar lo que la teología está haciendo, hermanos, a la adoración, ¿ok? Y cuando digo la adoración me refiero más especialmente en sábado. Interesante la teología de la adoración sabatina actualmente, que en la nueva teología, o en lo que se conoce como la nueva teología, se está introduciendo entre los adventistas del séptimo día. Hermanos, nosotros, por estar siguiendo teólogos, hemos perdido de vista totalmente lo que significa guardar el sábado. Hemos perdido totalmente de vista lo que significa compartir con nuestro Padre Celestial, adorar a nuestro Padre Celestial y tener un día en plena comunión con Él. Casi cada uno de nosotros, cada vez que vamos a la iglesia el sábado, desde antes ya estamos pensando en qué será lo que vamos a recibir, ¿ok? Y casi cada uno de nosotros tiende a catalogar la experiencia del sábado, matinalmente hablando, en la iglesia, por lo bueno o lo malo que pudo haber estado el servicio o la prédica, ¿ok? Al tanto que nosotros vemos hoy las iglesias llenas de personas que están esperando, van esperando el tener ese programa, el que ese programa logre llenar su logre llenar lo que ellos quieren, logre satisfacerles a ellos mismos, pero realmente no hay ninguna clase de adoración, no hay ningún espíritu de adoración, no hay ningún espíritu de humildad. Es interesante notar y pensar en quién inyecta. Cuando nosotros a desmenuzar y a escudriñar lo que plantea la nueva teología, nos vamos a dar cuenta que muchísimas de estas cosas se han inyectado en nuestros corazones por culpa de la teología, y quiero ser más certero y más directo, por culpa, tristemente, de los teólogos que en esta entrevista entre Cristo y los escribas y los fariseos representarían a los escribas y los fariseos. Pero vino el verdadero pastor. Y el verdadero pastor, en el versículo número 2, está en el versículo 1 y 2, comienza a dar una definición muy, muy certera de lo que realmente es un pastor, y desenmascarando claramente y decididamente a los falsos pastores. Noten lo que sigue diciendo el versículo 3. Dice así. Vamos a leer el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Noten ustedes, es interesante notar que este pasaje nos está mostrando que Cristo es el verdadero pastor en esta entrevista entre él y los fariseos, ¿ok? Los escribas. Y en este momento, él dice que al verdadero pastor, dice, las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama
por nombre y entonces las saca. ¿Las saca de dónde? Las conduce fuera de esos rediles en los cuales están siendo pues engañadas, ¿ok? O están siendo llevadas a muerte. Cristo, el verdadero pastor, se identifica aquí como el salvador de las ovejas. Alabado sea su santo nombre. El versículo 5 nos dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues el Señor Jesucristo a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, alabado sea su santo nombre. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, aquellos pastores a quien Cristo ha colocado delante de su grey son capaces de dar la vida, tanto literal como espiritualmente, por sus ovejas. Y yo llegué temblando, hermano, de esta reunión, porque yo no sé en qué momento nosotros nos perdimos en el espacio y en el tiempo, y hoy tenemos teólogos jugando a la política, instaurando politiquería en medio de las ovejas, hermanos. Una degeneración total es lo que estamos viviendo actualmente con estas nuevas teologías. Wow, hermano, es sorprendente lo que está sucediendo, es sorprendente lo que está pasando, pero Cristo lo profetizó aquí en el libro de Juan, el capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Los pastores hoy juegan, hermanos, los teólogos hoy juegan a la política desde los púlpitos. Los teólogos hoy juegan a los bandos y a los bandidos desde los púlpitos. Y el pueblo cada vez más está pendiente de escuchar lo que dicen los teólogos. Es interesante notar esto, muy interesante notar. Los teólogos, los que debieran ser las guías para que el ser humano encuentre a Cristo, hoy se han convertido en la guía, la mayoría de las veces, de muerte para muerte. Versículo 12, Cristo da una sentencia muy interesante y dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Otra vez Cristo vuelve y resalta, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Wow! Interesante, interesante. Y hoy nosotros vemos instituciones de años llevando al pueblo nuevamente hacia atrás. Y hoy nosotros vemos, hermanos, teólogos de los cuales se está esperando la respuesta, guiando el pueblo hacia Babilonia, a uniones ilícitas y a reuniones descabelladas que no deberían de ser. Justamente en este tiempo donde vemos, principalmente en este tiempo donde vemos cómo, hermanos, el nuevo orden mundial y el sistema satánico avanzan y avanzan. Justamente en este tiempo donde más deberíamos apartarnos de la apostasía, hoy los teólogos, los pastores que pretenden guiar y guardar al rebaño, llevan al rebaño hacia la perdición. Interesante. Y cuando estoy en esos momentos y pienso y medito, pienso en ¿qué estamos esperando?
¿qué estás esperando, Piedrahíta? Y me viene a la mente muchas veces, hermanos, cuando veo que viene el teólogo don fulano de tal a visitar en alguna parte, toda la pompa, todo el destello, todas las exigencias que hace dicho personaje. Todo lo que está ahí y toda la emoción que tienen las congregaciones, esperando la guía. No, ninguna educación en la universidad de teología. Cristo vino, pues ningún y se presentó tal cual era, únicamente con los ojos fijos en su Padre Celestial, teniendo entre sus sienes la gloria del Padre, únicamente contemplando su grandeza, sabiendo y reconociendo que el honor del Padre estaba puesto sobre sus manos. Cristo en todo momento miraba como viendo al invisible. Y sabía en de pecado, y sabía en carne de hombre, de ser humano, sabía en cualquier momento y que No se escucha bien. No se escucha bien. Parece que se cayó. Ok. Ah, Sin tratar a la política. se está cortando un poquito. ¿Aló? Se está cortando un poquito. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ok. Muy bien. Interesante, interesante. ¿Qué estamos esperando nosotros y de quién lo estamos esperando? Es interesante y es importante que nos detengamos, hermanos amados, y nos hagamos este tipo de preguntas. ¿A quién utilizará el Señor? ¿A quién va a utilizar el Eterno para guiar a ese pueblo? ¿Quiénes serán los verdaderos pastores? ¿Quiénes serán ese ejército a quien Dios va a llenar con ese Espíritu Santo para que salgan a proclamar ese mensaje de misericordia al mundo que perece? Hoy vamos a estar escudriñando la palabra de Dios y vamos a dejar que ella sea quien nos hable. Les invito, hermanos amados que me están escuchando en este momento, para que vayamos al libro de Nehemías, el libro de Nehemías, y leamos, escudriñemos un poco la palabra de Dios, para que veamos cómo en el anal de la historia la palabra nos muestra de qué forma ha actuado nuestro eterno Padre y Dios. Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 1. Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo número 1. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Amén? Muy bien. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susan, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Aquí hay varias cosas que nosotros podríamos comentar, pero vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a comenzar identificando quién era este personaje, quién era Nehemías. Nehemías
era simplemente uno de los deportados que habían sido llevados cautivos, ¿verdad?, a Babilonia, después de la invasión que se había dado en Jerusalén por parte del ejército de el rey Nabucodonosor. Y Nehemías en este momento, preocupado y angustiado por sus hermanos, le preguntó a algunas personas, ¿verdad?, a Ananí, y Ananí le hizo la pregunta, y a ciertos varones de Judá, y les preguntó qué había sido, qué había pasado, qué había acontecido con los que habían escapado y con los que habían quedado en cautividad, y le preguntó también por su hermoso país, que era, o su hermosa ciudad, que era Jerusalén. Y ellos le contestaron: el remanente de los que han quedado en cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén se encuentra en ruinas, en el piso, y sus puertas fueron quemadas a fuego. Hermano, es interesante el informe de estos hombres. Fíjense que el informe fue claro y al punto. No se pusieron con historietas, no se pusieron con distracciones. Fueron claros y al punto. Le presentaron a Nehemías el conflicto que se estaba viviendo. Le presentaron a Nehemías la verdad presente en ese instante. Le presentaron a Nehemías el mensaje de parte de Dios. No eran paños tibios, no era política, no eran bandos, no era politiquería, era la verdad presente, lo que se estaba viviendo en ese momento y la necesidad urgente en medio del pueblo de que se levantase una persona que guiara, que fuera el pastor, un verdadero pastor. Y cuando Nehemías escuchó este informe, hermanos, el versículo 4 nos dice que cuando oyó estas palabras, Nehemías se sentó y lloró. Y no solamente lloró, dice que Nehemías hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Yo no sé, hermanos, si a usted le golpea este versículo. A mí me golpea en lo personal. Quisiera rogarle al Señor que me dé este espíritu que tenía Nehemías. Le pido al Señor y le ruego al Señor que me ayude a ser un ministro de verdad, un ministro que ame a su pueblo, un ministro que realmente se preocupe por la espiritualidad de su pueblo, un ministro que llore por su pueblo, un ministro que ayune por su pueblo, un ministro, hermanos, que ame a su pueblo y que viva por él, que suspire por él. Oh, hermanos, qué triste ver cuando el púlpito es utilizado para politiquear. Qué triste ver en lo que hoy se han convertido los guías del pueblo, los guías entre comillas. Pero más triste es ver cómo el pueblo aún espera de esas personas el alimento, y un alimento que llega adulterado, un alimento que llega, hermanos, casi putrefacto a la boca, un alimento que llega en estado de descomposición prácticamente, donde lo que se juegan son intereses, donde lo que se juegan son simplemente políticas y conveniencias, y no se recuerda la espiritualidad y la necesidad urgente de esa verdad presente que el pueblo perece sin escuchar. Pero Nehemías dice que al escuchar el mensaje, versículo 5, se postró y oró. Y ustedes encuentran esa oración, muy interesante esa oración, desde el versículo 5 hasta el versículo número 11. Nosotros encontramos la oración de Nehemías. Vamos a leer versículo 11, dice: Te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Yahweh, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Prospera tu siervo hoy y concede hallar misericordia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y aquí hay un detalle muy interesante, mis amados hermanos, que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Quién era Nehemías? ¿Era un teólogo?
Estudió Nehemías en la Universidad de Harvard, estudió Nehemías en la Universidad de Mar del Plata, estudió Nehemías. ¿En dónde estudió Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías, hermanos? ¿Qué llevó a Nehemías a sentir en sus hombros el peso de la obra? El peso de la obra que únicamente el Padre puede dar a una persona, el peso de la obra que siente un verdadero pastor cuando ve que las ovejas están siendo dispersadas y llevadas a corrales de muerte para muerte, el peso de la obra que está sobre los hombros del verdadero y genuino pastor. Y Nehemías, un preso, un cautivo, un hombre sin derechos, un hombre que no tenía ni dónde vivir ni dónde caer muerto, dice, concede hallar misericordia delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. Interesante los coperos. Yo no conozco mucho sobre coperos, pero sí sé que los coperos eran las personas que probaban los vinos antes que el rey los tomara, por si de pronto había la forma o los complots de aquel tiempo para asesinar al rey, principalmente venían por la comida o por la bebida, es decir, los venenos se utilizaban mucho para asesinar a las personas, especialmente a los reyes. Y lo que los reyes tenían en ese tiempo eran coperos, panaderos y personas que comían antes de él, probaban la comida y esperaban un rato para ver qué efecto tenía en esta persona. Si la persona no caía muerta era porque no estaba envenenada, pero si estaba envenenada, pues la persona inmediatamente caía muerta y entonces el rey iba a saber que había veneno en esa comida o en esa bebida. Y aquí encontramos a Nehemías, que era copero del rey, encargado de las copas del rey, encargado pues de probar el buen vino del rey, de conocer el buen vino del rey, pero también encantado de cuidar las espaldas del rey, es decir, se convertía en cierto sentido en un guardaespaldas del rey. ¿Ok? Pero igual una persona que no tenía ningún derecho, ni siquiera tenían derecho a entristecerse, ni siquiera tenían derecho a llegar con una cara de preocupación delante del rey. El llegar con una cara de preocupación, el llegar con un semblante triste delante del rey, simplemente podría traer la muerte inmediata sobre esa persona. Pero aquí, hermanos, Nehemías, un laico, una persona cualquiera que no tenía nada, ninguna preparación, era simplemente una persona que que amaba a su pueblo, que amaba a Jerusalén, que quería ver a Jerusalén prosperada, que quería que la obra avanzase, sintió el peso que viene de parte de Dios sobre sus hombros e inmediatamente se puso de rodillas y oró al Señor que abriera el camino para avanzar. El capítulo 2 y el versículo 1 nos continúa la historia y dice así: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues, ¿no estás enfermo? ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías? ¿Por qué tuvo temor? Porque, como ya lo dije hace un momento, no podía un siervo del rey, especialmente si era extranjero, permanecer con semblante triste delante del rey, pues esto le daría una sentencia mortal. El versículo 3 nos continúa diciendo, y dije al rey, vive el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Una oración inmediata, hermanos, una oración sincera de un hombre que realmente llevaba en sus hombros la carga, el peso de las ovejas que habían quedado dispersas y sin pastor.
Una oración instantánea, una oración momentánea, sin tiempo de postrarse, sin tiempo de arrodillarse, sin tiempo de cerrar los ojos. Una oración, hermanos, que fue a la velocidad del rayo. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y le señalé el tiempo. Y Nehemías, hermanos, inmediatamente comenzó a viajar y llegó hasta su pueblo. Quiero leer en este momento lo que dice la mensajera del Señor apuntando a este pasaje. Nehemías y Esdras, dice el Espíritu de Dios, son hombres oportunos. El Señor tenía una obra especial para ellos. Debían exhortar al pueblo a que recapacitara en su conducta y viera dónde había cometido sus faltas, pues el Señor no había permitido sin causa que su pueblo quedara indefenso y confundido y fuera llevado en cautiverio. El Señor bendijo especialmente a estos hombres por defender la rectitud. ¿A cuáles hombres? A Esdras y a Nehemías. Nehemías no fue consagrado como sacerdote ni profeta. Escuchen esto, mis amados hermanos. Nehemías no fue consagrado como sacerdote ni profeta, pero el Señor lo usó para que hiciera una obra especial. Aunque se lo eligió como caudillo del pueblo, su fidelidad a Dios no dependió de su cargo. ¡Wow! Hermanos, Nehemías no pasó por las universidades, no fue educado para ser un sacerdote ni un profeta. Nehemías no aprendió eso. Simplemente Nehemías fue un varón de Dios que sintió el peso puesto por el Espíritu Santo sobre sus hombros de la obra que estaba abandonada, tirada, desolada por los que debían llevar los vasos, por los que debían llevar adelante la obra del eterno Dios, nuestro Rey Salvador. El Señor no permitirá que se estorbe su obra. Aunque los obreros resulten ser indignos, Dios tiene una reserva de hombres preparados para hacer frente a la necesidad, de modo que su obra se preserve de toda influencia contaminadora. El Señor quiere usar en su obra a hombres que sean como de acero en su lealtad a los principios y que no se dejen desviar por las sofisterías de los que han perdido su visión espiritual. Hermano amado que me estás escuchando, el Señor te quiere utilizar en esta obra, pero nosotros tenemos que ser hombres que sean como el acero en su lealtad a los principios y que no se dejen desviar por la sofistería de los falsos pastores, de los teólogos que hoy juegan con el pueblo, de los teólogos que en vez de dar la verdad presente al pueblo, hoy están jugando a las políticas y a las conveniencias personales. Amén. Han perdido su visión espiritual. Nehemías fue elegido por Dios porque estaba dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador. Y tú, mi amado hermano, el Señor te necesita hoy y el Señor me necesita hoy. No porque seamos teólogos, no porque hayamos estudiado en universidades, sino porque en ti y en mí Dios espera encontrar a esos verdaderos pastores que den la vida por sus ovejas. Cuando vio Nehemías que se actuaba mediante principios equivocados, no permaneció como un espectador, ni dio consentimiento con su silencio. No dejó que el pueblo llegara a la conclusión de que él estaba de parte del error.
se definió firme e irreductiblemente por lo correcto. Se negó a prestar un ápice de influencia a la perversión de los principios que Dios ha establecido. Cualquiera fuese el proceder de otros, podía decir, pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios. En su obra Nehemías siempre tuvo en cuenta el honor y la gloria de Dios. Y aquellos hermanos que tengan hoy en su corazón y entre sus ojos el honor y la grandeza de Dios, a esos el Señor va a utilizar como ministros de Él. Pero es interesante notar que hoy el pueblo está esperando la respuesta de parte de los teólogos. Y viene un teólogo y el pueblo enloquece. Y hasta se le pagan hoteles 5 estrellas, y se le compran y se le pagan los mejores restaurantes, y se le consigue automóvil para que lo mueva para un lado y para el otro. Pero cuando el Señor envía a los Nehemías y a los Esdras de hoy, esos que duerman allí, en cualquier rincón, prepárale cualquier cama por ahí, y que vaya y haga sus vueltas en bus si quiere ir. Hermanos, ¿de quién estamos nosotros esperando la respuesta en este tiempo? Interesante las cosas que están sucediendo hoy, ¿ok? Quisiera irme a otro llamamiento. Vamos a ver en este momento el libro de Isaías. Vamos a ver capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Ok? Aquí hay otro relato interesante de un hombre grande, no según los hombres, sino según nuestro eterno Padre Celestial. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando Isaías contempló esta visión, cuando Isaías pudo ver la grandeza del Eterno, cuando Isaías pudo contemplar delante de quién estaba, cuando Isaías pudo darse cuenta, caer en cuenta delante de quién se encontraba y la grandeza de lo que estaba viendo, lo único que pudo sentir en su cuerpo, lo único que pudo sentir en su vida, hermanos, fue su pequeñez y su suciedad. Lo único que pudo tener en su mente en ese momento fue su falta, fue su perversión. Y en ese momento, de esos labios sinceros, de un verdadero pastor que sentía en sus hombros el peso de la obra, exclamó, ¡ay de mí, pecador! ¡Ay de mí, inmundo! ¡Soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han contemplado al Rey, Yahweh de los ejércitos. Y era necesario, hermanos, interesante este versículo 6, era necesario que se diera en Isaías una limpieza de parte del Eterno. Porque en ese momento, hermanos,
Hay una transición e Isaías es ungido con las credenciales divinas. Aquellas credenciales que tenía Pablo, aquellas credenciales que tenía Juan, aquellas credenciales que experimentaron, hermanos, los discípulos después de la muerte del Señor Jesucristo, ese poder por medio del cual fueron llenos, fueron imbuidos para salir a proclamar al mundo ese mensaje de la verdad presente para ese tiempo, que era que Cristo había sido muerto y había resucitado para vida y para gloria de todo aquel que quisiera aceptarle. Las credenciales divinas. Las credenciales divinas. ¿Quién hoy acepta las credenciales divinas? Cuando Cristo presentó el mensaje, los escribas y los fariseos lo miraron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Dónde están tus credenciales? Recuerdo yo algún momento en el cual, en medio de este peregrinar, hermanos, tuve la oportunidad de conversar con una persona en Argentina, ¿ok? Yo estaba aquí en Panamá y la persona me reprendió por el chat diciéndome, ¿quién te dio la autoridad de bautizar? Interesante, las credenciales de los humanos. Interesante las credenciales de los humanos. Y el ser humano hoy espera la respuesta. El ser humano espera la respuesta hoy de los teólogos y de las facultades de teología. El ser humano hoy espera la respuesta, hermanos, de Harvard. El ser humano espera la respuesta de una DECA. El ser humano hoy espera la respuesta de los cartones. El ser humano espera la respuesta de los títulos, pero pocos están esperando hoy la respuesta del Espíritu de Dios, que llenando a esos siervos los haga fuego consumidor y haga ese mensaje fuego consumidor para el mundo entero. ¿Cuántos están esperando la respuesta de los papeles? ¿Cuántos están esperando la respuesta de los títulos? Hermanos, en el cielo y en la autoridad divina no existen tales títulos. En la autoridad divina, en el Espíritu, hermano, no existen tales cosas. El Señor llenará a esos siervos de ese Espíritu y los llevará de un lugar a otro con la autoridad divina, llevando el mensaje que es verdad presente y que el mundo necesita. Amén. El Señor se encargará de esta obra y colocará en los labios de aquellos siervos un carbón encendido que los llevará y que los autorizará para llevar este mensaje al mundo que perece. Gloria a Dios. Y aquí nosotros encontramos en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Alabado sea el Señor, hermanos. Alabado sea el Eterno por su misericordia y su amor. Siendo nada, siendo polvo, siendo carne, perdición, putrefacción, el Señor se propone, al igual que con los discípulos, llenarnos de ese espíritu y de autoridad para que vayamos al mundo a predicar el mensaje, a predicar las buenas nuevas de salvación y a compartir la verdad presente con el mundo entero. Y aquí el Eterno está llenando a Isaías con esa autoridad. Y dice que el ángel, el serafín, tomó el carbón encendido con las tenazas y lo llevó y tocó la boca de Isaías y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, versículo 8, oí la voz del Eterno que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, alabado sea el Señor. Hermanos, un siervo de Dios, un verdadero pastor, dijo el Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy, interesante, estaba en Guatemala yo dando unas conferencias, hermanos,
Y por esas casualidades de la vida no teníamos dónde posar la noche, ¿ok? A uno de obrero en la calle le toca muy duro, solamente el que lo vive sabe lo que es dormir en cualquier lugar donde tú no sabes dónde vas a dormir. Esta semana me tocó igual, ¿ok? Interesante, estaba yo en Guatemala y un hermano me llevó hacia otro lugar, creo que íbamos a cruzar la frontera para México, porque nos estaban esperando en Tapachula esa noche, tenía unas conferencias allí, 2 noches con los hermanos de Tapachula en México. Y necesitábamos pasar la noche en algún lugar. El hermano conocía a unos hermanos de la iglesia, del negocio corporativo, y pues el hermano dijo, no tenemos dónde más ir, así que vamos a ir donde estos hermanos. Le dije, bueno, si tú los conoces, pues vamos. Llegamos esa noche donde los hermanos, unos hermanos muy amables, muy queridos ellos, ¿ok? Gracias al Señor por haberlos puesto en nuestro camino. Nos contaba la hermana de un hombre que llevaron a la iglesia, ellos mismos habían donado un pedacito de terreno para la iglesia, y nos contaron de un hombre que habían traído, creo que era de Estados Unidos, de Puerto Rico, no sé, de algún lugar lo habían traído, un teólogo, ¿ok? Y dicho sea de paso, tenemos que comenzar, hermanos, a hacer la diferencia entre lo que es un teólogo, entre lo que significa ser un teólogo y lo que es un pastor, porque son 2 cosas totalmente distintas. No son iguales, ni tampoco se pronuncian igual. Dijo que había llegado un teólogo allí, y el hombre, antes de llegar, había exigido ser alojado en el hotel, en el mejor hotel de la localidad, ¿ok? Y no solamente eso, sino que todos los días pedía lo que quería que se le llevase al cuarto para él desayunar, almorzar y comer. Y la hermana nos comentó que el hombre todos los días pidió tilapia frita. Todos los días comió pescado frito. Imagínense ustedes qué tremendo, hermano. El relato inspirado diciéndonos que un hombre, un ministro que coma carne no es digno ni siquiera de ser mantenido con los diezmos del pueblo. Un ministro que coma carne no es ni siquiera digno de ser llamado pastor, no es ni siquiera digno de ser llamado teólogo, no es ni siquiera, está confundido, su mente no puede entender lo que significa servir a Dios. Pero hoy el pueblo está esperando la respuesta de parte de ellos. Hoy el mundo está esperando la respuesta de parte de ellos. Y el relato claramente nos muestra que una persona de esta índole no puede, hermanos, ser un siervo de Dios. La hermana dice que el hombre fue alojado en el mejor hotel y todos los días se le llevó la comida hasta su puerta, porque tampoco salió de allí de su cuarto todos los días que estuvo allí. Únicamente salió para ir a las reuniones. Los teólogos. Aquí vemos en el relato de Isaías, cuando el Eterno preguntó, ¿quién irá? ¿Quién irá? Entonces Isaías, lleno del celo de la obra del Eterno, lleno de amor por las ovejas, lleno de deseo de servir a Dios, respondió, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos queridos, la verdadera respuesta de un siervo de Dios, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, Señor. No hay quien haga la obra, Señor. Los obreros faltan ya. Hermanos queridos, hay tanto por hacer en la obra del Señor, y el pueblo yace esperando que los teólogos den el comando para salir a trabajar. Hay tanto que hacer, hermanos, que los obreros somos pocos. Nos partimos la espalda, nos cansamos, nos agotamos, nos enfermamos, porque no hay quien coopere, no hay quien ayude. Pero el verdadero obrero de Dios, el verdadero pastor, el verdadero ministro dirá, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y el Señor respondió y dijo, anda, mi amado hermano, y toma esto para ti en este momento. Anda,
anda, yo no conozco tu nombre, no sé quién me está escuchando, no sé quién vaya a escuchar esto después, si es la voluntad del Señor, pero el Señor, el Eterno, nuestro Padre Celestial, hoy te dice, anda, anda, camina, tú, anda, ve. Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá a ser consumida como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Y aquí Dios envía, hermanos, a un verdadero ministro del Evangelio, luego de haber recibido la unción, luego de haber recibido la potencia, luego de haber recibido la autoridad, no de las entes y de las supuestas autoridades de esta tierra, sino el ungimiento, la potencia y el poder de parte del Eterno, nuestro Salvador y Dios. Ese es el ungimiento que tiene, hermanos, ante los ojos del Señor, un verdadero significado. Ese es el ungimiento con el cual Dios quiere hoy ungir a los verdaderos y genuinos pastores. No pastores que jueguen a la política. Hoy nosotros tenemos una cantidad de teólogos jugando a las políticas. Hoy tenemos teólogos, hermanos. Estuve yo esta semana en Medellín compartiendo con algunos hermanos y me contaba un hermano allí que había un pastor que se paraba en el púlpito y decía, esos disidentes, ojalá que yo algún día pueda ver a uno aquí en mi iglesia para entrarle. Y hacía el puño así, como en sinónimo de que le entraría, pero ustedes ya saben, a pelear a las manos. ¿Se puede esperar eso de un ministro? ¿Es la forma de actuar de un ministro? ¿Es la forma de actuar de un supuesto pastor? Hermanos, el mundo, la iglesia, el pueblo de Dios pereciendo sin alimento, pereciendo porque falta la verdad presente, y tanto dentro de la iglesia, lo que se conoce como la iglesia, la corporación, como también en los grupos de sociología, muchas veces los pastores están jugando, los ministros están jugando a la política. Interesante, increíble a lo que hemos llegado en este tiempo. Pero pregunto yo, ¿quién tiene la culpa? ¿De quién estamos nosotros esperando que nos llegue el mensaje? ¿A quién nosotros elevamos y a quién enterramos? Vamos a ir en este momento, vamos a leer un poquito, hermanos, en el libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los últimos días, ¿ok? Vamos a leer la página número 173 de mi libro, 173, Eventos de los Últimos Días, página 173. El capítulo se titula El fuerte clamor. Nosotros estamos esperando el fuerte clamor, que estoy yo convencido que ya comenzó ese fuerte clamor, ese fuerte pregón del cuarto ángel. Ya comenzó, hermanos, ya se está empezando a dar, ¿ok? Y tú estás invitado para ser parte de este movimiento, al igual que en antaño el pueblo de Dios proclamó el último mensaje al dar lo que se conoció como el clamor de medianoche en 1843, hoy el pueblo es llamado a proclamar el fuerte pregón, el fuerte clamor, y tú, mi amado, has sido invitado para ser parte de ese movimiento que dará el mensaje al mundo que perece. En la página 173, el Espíritu de Dios nos dice lo siguiente: Dios empleará medios que nos sorprenderán. Permítame decirle
que el Eterno, el Señor, actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Alabado sea el Eterno nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración tan profunda, hermanos! ¡Qué declaración tan contundente y tan letal! La mensajera del Señor no deja lugar a dudas, no deja espacio para la confusión. Inspirada por el Espíritu de Dios, da la advertencia que dice que Dios actuará en esta etapa final de la obra, en el fuerte clamor, de una manera, de una forma muy diferente a la acostumbrada y muy contraria a los planes humanos. Ahora escuchen en qué consiste la diferencia. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. ¡Wow! Por eso es que hoy los teólogos están de esta manera. Por eso es que hoy los teólogos actúan así, hermanos, queriendo robar la autenticidad del mensaje de aquellos obreros que no son educados en las instituciones universitarias, sino que son llenos del poder del Espíritu Santo y sus bocas son tocadas con ese carbón encendido con el cual fue tocado los labios de Isaías. Por eso, hermanos, es que la nueva teología únicamente quiere hoy recibir y escuchar y preparar PhD, ¿ok? VIP y toda serie de personas importantes, entre comillas, para que según ellos den el mensaje y están educando al pueblo para que únicamente escuchen la voz de estos teólogos que realmente son unos hechiceros. Pero la palabra nos está diciendo que en este último movimiento el Señor actuará muy contrario a lo que el hombre está acostumbrado. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus manos. Los obreros, escuchen esto, mis amados hermanos, los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar, perfeccionar su obra en justicia. Yo digo amén por esto. Alabado sea su santo nombre. Él, ¿quién? ¿UNADECA? ¿O la Universidad de Mar del Plata? ¿Quién? Dice, Él. El Señor, el Eterno, Yahweh, su santo nombre, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! En esta última obra, hermanos, el Eterno utilizará a siervos que estén llenos del poder del Espíritu Santo, no por tener papeles o títulos pegados en una pared, sino porque realmente llevan en sus hombros el peso de la obra, el peso de la honra, de la grandeza del Eterno y el deseo vehemente de ayudar a su pueblo para encontrar la verdad presente y caminar por ese camino angosto hacia la Canaán celestial. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días
que apenas unos pocos anticipan, suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Y estando yo sentado, hermanos, me preguntaba, ¿de quién estamos nosotros esperando la respuesta? Mi hermano, hoy quiero invitarte a que toques tu corazón, a que te preguntes a ti mismo, ¿de quién hoy estás esperando la respuesta? ¿De quién hoy estamos esperando la guía? ¿De quién hoy estamos esperando que nos alumbre el camino? ¿De los teólogos o de los pastores que Dios está llenando con su Espíritu Santo? ¿De quién? Suscitará Dios y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar a estos medios. Dios los ha ordenado. ¿Quién es que le da la autoridad a estos mensajeros de Dios? Dice la palabra, Dios los ha ordenado. Él es quien los ha ordenado. Él es quien los ha llamado. Él es quien los ha autorizado. Él es quien responderá por ellos. Él, el dueño de la obra, es quien los capacitará para dar al mundo el mensaje. Él es quien le va a dar la autoridad para hacer todo cuanto se necesita hacer. Todo cuanto han descuidado los teólogos, que desquiciados por títulos y por posiciones, han crucificado la verdad y han entregado el pueblo al lobo feroz para ser devorado. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Lo que se necesita es disposición, disciplina de espíritu y limpieza de corazón y pensamiento. Esto es de más valor que el talento más brillante y el tacto o el conocimiento. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Hermanos, hombres que no teman llamar el pecado por su nombre. Hombres que no teman lo que dirán, lo que puedan decir, sino que llenos del Espíritu de Dios, digan, heme aquí, eterno Padre, envíame a mí. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Miles se convertirán bajo su testimonio. Miles serán convertidos bajo el testimonio de esos siervos que llenos del Espíritu Santo se dejen utilizar por el príncipe Manuel. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? Estoy leyendo Eventos de los Últimos Días, página número 175. ¿Por qué? Pregunta el Espíritu de Dios. ¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? Ahora responde. El iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. El hombre pobre es un testigo de Cristo, no puede apelar a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero de la palabra de Dios reúne evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable y lleva consigo un poder tan indisputable que su testimonio no puede ser contradicho. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! El testimonio
de esos hombres llenos del Espíritu Santo no puede ser contradicho. ¿De quién estamos nosotros esperando hoy la respuesta? ¿De quién estamos nosotros hoy esperando la guía? En el libro de Jeremías encontramos algo interesante. Jeremías, capítulo 1, Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías